Listo, Fer. Bueno, bueno, para mí es un honor en nombre del Departamento de Geología, pero también un honor en lo personal presentar hoy al doctor Silvio Casadío en este ciclo de charlas de divulgación organizado por la agrupación de estudiantes de Geología, la Comisión Curricular Permanente de la carrera de Geología eh, y con el auspicio de la Asociación Geológica Argentina también. Y digo que en lo personal también es un honor presentar porque a Silvio lo conozco desde el año 1985. O sea, creo que hemos compartido intereses y amigos con los cuales, o a través de los cuales siempre estuvimos de una u otra forma en contacto, pero hemos desde entonces, fue un curso de sedimentología que organizó el mismo Silvio, creo, en la Universidad de La Pampa, que dictó en ese momento el Walter Chevli y Hinter Wimmer. Eh, Después de ese curso, siempre de alguna otra forma en contacto, hemos compartido intereses por este amplio campo de la interacción entre organismos y sedimentos, o cómo la vida ha interactuado con el planeta Tierra, con el sistema Tierra, y intereses que están representados en las publicaciones del doctor Casadío. Silvio tiene muchísimos intereses que abarcan la paleontología, la estratigrafía, la sedimentología, la paleoclimatología, la paleoecología, la tafonomía, la icnología y la biogeoquímica y la paleobiogeoquímica, entre otros intereses. Silvio es investigador, es miembro de la carrera del investigador científico de CONICET y es profesor titular en la Universidad Nacional de Río Negro, en la sede General Roca, donde es profesor en Introducción a la Geología, en Paleontología, en metodología de investigación en geología y en paleontología, y probablemente en alguna asignatura más, por lo menos debe colaborar Silvio. Silvio tiene eh, muchas publicaciones científicas, tiene más de 60 publicaciones en revistas indexadas, eh, muchas presentaciones en congresos también, en temas, como decía, de los más diversos, que abarcan muchas áreas de, este campo de la geología, la sedimentología y la paleontología, donde se cruzan estos campos. Pero también Silvio es un gran divulgador. Yo estaba viendo ahora que tiene numerosas ponencias en conferencias sobre los más diversos temas. O sea, la divulgación científica también se ve que es un fuerte de Silvio, y que hoy nos está presentando este tema de las aplicaciones de la paleontología molecular en la geología, que está entre estos temas nuevos de la biología molecular, la biogeoquímica y la geobiología. Así que bueno, los dejo con Silvio y vamos a prestar atención a su presentación. Bueno, Disculpa, Silvio, vamos a recordar que los que apaguen los micrófonos, después los abrimos a la hora de charlar y de preguntar. Bueno, muchas gracias, Fernando. Me hiciste acordar de una amiga común, de Teresa Sánchez, que una vez me llamó y me dijo: mirá, Silvio, yo te aprecio mucho. También fue profesora de Río Cuarto. Yo te aprecio mucho, pero te voy a dar un consejo, me dijo. En lo posible, focalizate en algo, porque si no te focalizás en algo, nunca vas a llegar a ninguna parte. Creo que tenía razón Teresa, digamos, en cuanto a que no iba a ser un gran investigador con una trayectoria en una línea determinada de investigación.
pero eso impedía que me divirtiera, digamos, ¿no? Yo creo que a mí me causa mucho placer ver cosas nuevas, buscar cosas nuevas, temas nuevos, y después como que me canso un tiempo de eso y paso a otra cosa. Y es probable que Teresa tuviera razón en eso, ¿no? Pero bueno, yo me he divertido mucho a lo largo de mis años de profesión y lo seguiré haciendo, digamos, porque es mi estilo de vida, digamos. Entonces, hoy les voy a contar algunas cuestiones relacionadas con la paleontología molecular y sobre el final de la charla, no desesperen que voy a contarles sobre las aplicaciones que tiene la paleontología molecular en la geología. Digamos, cuando uno dice paleontología molecular, enseguida recuerda a Jurassic Park, el libro de Michael Crichton, ese médico de Harvard que fue muy polémico, murió relativamente joven, pero que en 1990 publica ese libro que fue clave en muchos aspectos, ¿no? Primero porque le dio pie a la película, que fue realmente un éxito notable de recaudación, y sobre todo porque tuvo un impacto muy grande en los estudiantes, digamos, ¿no? En la cantidad de estudiantes que comenzaron a interesarse por la paleontología, ya sea biólogos, ya sean geólogos o incluso en el surgimiento de carreras nuevas de paleontología. Pero ¿cuál fue la base de ese libro de ficción científica que se publicó en 1990, hace ya 30 años? ¿Había algún elemento? No, supongo que no hace falta que yo les cuente cuál es el argumento de la película, pero digamos, ¿cuáles eran las bases científicas para que el autor del libro propusiera la idea esta de que sacando sangre de un dinosaurio, de un mosquito que había picado a ese dinosaurio, podía reconstruirse o podía volverse a la vida a algún dinosaurio? Digamos que no había muchas cosas que no dijeran esto es ficción científica, esto es imposible. Los únicos antecedentes que habían son un trabajo en Nature del año 84, en donde unos autores de la universidad, unos investigadores de la Universidad de California, habían logrado separar ADN de una quagga. Una quagga es una cebra, digamos, una subespecie de las cebras, que existió y que fue muy abundante en África, sobre todo en el sur de África, hasta el fines de 1800, digamos, que es cuando los europeos matan en realidad los últimos ejemplares murieron en cautiverio, pero fue hacia fines de 1800 que estos organismos, estos animales estaban vivos. Ese fue el primer rastro de ADN que lograron sacar, extraer de un ejemplar momificado, de un ejemplar momificado, o sea, pero que no tenía más de 200 años. ¿Cuál fue el siguiente hecho notable en esta sucesión, en esta historia de la recuperación de material genético de organismos extintos? El siguiente caso viene de la cueva del Milodon, en el sur de Chile. La cueva del Milodon, por justamente este dentado que habitó el sur de Chile, en realidad gran parte de Sudamérica, pero en esta cueva se recuperaron restos, entre otras cosas, restos del cuero del animal, restos de cuero muy bien preservados. La historia del cuero es muy interesante y les recomiendo que lean. Hay un trabajo de Pérez, Toledo, Vizcaíno y Vargo de 2018 en la PEAPA, que cuenta el derrotero de los cueros que se extrajeron de la cueva del Milodon. Un fragmento de ese cuero
se encuentra en el Museo de la Plata, lo pueden ver, estaba en exhibición al menos hasta no hace mucho tiempo, y otro fragmento del cuero, que es el que vemos en la imagen, está en el Museo de Historia Natural de Londres. Hay una novela muy interesante que seguramente muchos de ustedes conocen, que es la novela de Bruce Chatwin, que es en Patagonia, que comienza esa historia con este cuero, con este fragmento de cuero, mal atribuido en la novela a un dinosaurio, creo. Pero bueno, es una novela, es una ficción, digamos. Este cuero fue muestreado por Svante Pavo, que es un sueco que hoy es director de un importante instituto que ya vamos a ver un poquito más adelante en Alemania. Pavo toma una muestra de ese cuero y logra extraer ADN del mismo, publicar ese trabajo en los Proceedings de la National Academy of Science de Estados Unidos. Este trabajo es del año 1989. Faltaba un año para la publicación del trabajo del libro Jurassic Park. Pero este hecho fue muy importante porque por primera vez se obtiene muestra de ADN de un organismo ya fósil, digamos, no un organismo extinto recientemente. Pero tal vez el hecho más trascendente de esa década se da justo en el año en que se publica Jurassic Park, y es la obtención de una secuencia de ADN de un cloroplasto de una hoja fósil de una magnolia del Mioceno de Estados Unidos. Esto fue, digamos, muy importante, porque ya se preveía que podía haber material orgánico o estructuras de material de ADN o de proteínas que pudieran preservarse en organismos fósiles, pero nunca se sospechó, se pensó que esto podría remontarse hasta el Mioceno, digamos. Y en este caso, este trabajo fue clave para eso. El trabajo también tiene algo muy interesante, que es que por primera vez se establece un dendrograma, digamos, unas relaciones filogenéticas de estas magnolias fósiles y de esta magnolia fósil y de las actuales, estableciendo una especie de relación filogenética entre ellas. Esto estamos hablando de 1990. Es el momento en el que yo considero que podemos poner como fecha o como nacimiento de la paleogenética. Hoy, digamos, la paleogenética, la paleovirología, digamos, hay varias cosas que han surgido en el último tiempo que son nuevas ramas de la paleontología y que claramente van en una dirección que ya no podemos parar, como vamos a ver un poquito más adelante en la charla. Me vuelvo a recordar de los amigos cordobeses porque hace unos 10 años, o un poco menos de 10 años, me invitaron a dar una charla a la reunión de la Asociación Paleontológica Argentina que organizaba el CICTERRA. En ese momento creo que la que estaba a cargo de la organización era Claudia Tambusi y un grupo de colegas, a que hablara en una charla especial. Y yo propuse hablar sobre los nuevos desafíos que tenía la paleontología para el futuro. Y en realidad hablé de todo menos de la paleogenética, de la paleovirología, de todo lo que voy a hablar en esta charla. O sea que pueden tranquilamente tomar todo esto que voy a decir con pinzas, porque probablemente me esté equivocando de vuelta. Volviendo al Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, que es donde trabaja el sueco que les mostré recién, fue aquí donde se desarrollaron la mayoría de los últimos avances en paleogenética. Y les voy a dar algunos ejemplos de esos logros. El más reciente es que aplicando la técnica de secuenciación desarrollada por una empresa americana que se llama 454 Life Science,
una técnica que se denomina pirosecuenciación, no voy a explicar porque yo tampoco sé mucho de cómo funciona, se logró separar o se logró secuenciar el genoma completo de un Neandertal, de un hombre de Neandertal. Ese trabajo se publicó en 2014. Ustedes verán esas imágenes como la que mostré recién, o como la que se ve ahí, de un Neandertal absolutamente diferente a cómo estamos acostumbrados a imaginarlo. A un hombre de las cavernas, caminando muy toscamente, sin el uso de nada simbólico y con, digamos, más, como algo mucho más primitivo y más rudimentario. Sin embargo, hay una cantidad de evidencias y de datos que cada vez avalan más una imagen de un Neandertal como el de la imagen, como el de la foto. Esa foto es una reconstrucción relativamente reciente de 2019 de un paleoartista que se llama Fabio Fogliasa, que se basó para esta reconstrucción, no solo, por supuesto, en los huesos y en los restos craneales, sino también en los hallazgos que se han dado en los lugares, en los distintos yacimientos donde hay restos de Neandertal. Pero también en los datos genómicos. ¿Qué dicen los datos genómicos de los Neandertal? O qué es lo que se sabe o se sabía en 2014 cuando apareció este trabajo. En primer lugar, este trabajo que secuencia el genoma de un Neandertal permite reconocer que hay tres grupos importantes de homínidos, de hombres, digamos, de homos. Los humanos modernos, los denisovanos, los Neandertal, y hay otro grupo de homínidos desconocido, pero que debió aportar en algún momento genes o material genético a los otros grupos. Por lo tanto, todavía no hay registro paleoantropológico de estos homínidos, pero se supone que existieron por los datos genómicos que hay. ¿Qué sabemos de los Neandertal? ¿O qué se sabe a partir del análisis del genoma, del material genómico de este grupo? En primer lugar, hay cosas, voy a nombrar las cosas curiosas, digamos, ¿no? No voy a nombrar muchos detalles porque no es el objeto de la charla. Pero, por ejemplo, podían ser pelirrojos. La mayoría de los colores de pelo de los europeos están relacionados con el gen MC1R que estaba presente en los Neandertal y no en los originales Homo sapiens que llegaron a Europa desde África. La otra cosa interesante es que se descubrió el locus del grupo sanguíneo de los Neandertal, que los adultos tenían intolerancia a la lactosa y el gen del habla FOXP2, lo cual indica que los Neandertal seguramente tenían un lenguaje, seguramente tenían la capacidad de cosas muy similares a las que tuvieron o tienen los humanos actuales. Esta secuenciación del genoma de los Neandertal permitió también saber que los antepasados comunes habrían vivido entre 700.000 y 500.000 años antes del presente. Los antepasados comunes de los tres grupos a los cuales me hice referencia recién. En el 2014, entonces, se secuencia el genoma completo de un Neandertal, pero también se logra el genoma completo de un individuo moderno, de un Homo sapiens que murió hace 45.000 años y que poseía un 21% de ADN Neandertal. Esto generó una gran discusión y todavía perdura de que si esto fue así, debió existir una hibridación entre Neandertals y Homo sapiens. O sea, hubo en algún punto sexo entre individuos de las dos especies o subespecies y ese intercambio genético debió prosperar en la descendencia
y debió haber ocurrido hace unos 50.000 o 60.000 años atrás. Actualmente los euroasiáticos poseen entre 1 y el 5% de los genes de neandertals. Esto es tomado como una evidencia de esa hibridación, de ese contacto entre los dos grupos. Ahora bien, hay una serie de investigadores que sostienen, bueno, pero eso es porque son genes antiguos que provienen del individuo común, del antepasado común a los dos o tres grupos. Sin embargo, hay algo muy curioso, y es que los humanos al sur del Sahara no tienen ese 1 o 5% de genes que son atribuidos a los neandertales. Si hubiera habido, o si esos genes hubieran sido del último antepasado común de estos dos grupos, deberían de estar también presentes en los individuos del sur de África, y sin embargo no están. Por lo tanto, yo creo, por lo que he leído y por lo que el Estado en las últimas discusiones, es suponer que realmente, o digamos, apoyar que realmente existió ese contacto entre neandertals y Homo sapiens. Llegamos al 2018 y aparece algo para mí extraordinario, y es que de una cueva en Rusia, la cueva de Denisova, encuentran una falange de un homínido, de un hombre, le hacen la secuenciación genética de ese resto, y se encuentran con que ese resto perteneció a una niña de entre 8 y 9 años, que era hija de una madre neandertal y de un padre denisovano. Esto me parece tremendo, me parece increíble, pero bueno, la genética lo marca, y marca una serie de cosas muy interesantes respecto a cómo habrían migrado los neandertal entre Europa y Asia, y cómo se habrían sido los intercambios entre las poblaciones de aquella época. Estamos hablando de ejemplares que tienen más de 40.000 años, ¿no? El caso de Deni, que es como fue bautizada la niña de Denisova, tiene 75.000 años. Y acá ya viene lo máximo, ¿no? En este trabajo publicado en la revista Cell del año pasado, reconstruyen, a partir de la secuenciación del genoma de los denisovanos. Recordemos algo importante, y es que de los denisovanos hay muy pocos restos fósiles asignados a este grupo. Hay unas pocas falanges, hay unos pocos dientes, una mandíbula, y no hay mucho más, pero se conoce el genoma completo. Una cosa realmente sorprendente. Entonces, haciendo mediante una técnica genética que ustedes ven ahí, se llama DNA Methylation Maps. Esto quiere decir, hay genes que se activan por un determinado radical de metilo. Ese gen se activa y genera, digamos, un rasgo determinado. Por ejemplo, si está apagado ese gen, no tengo, no sé, un lunar, no tengo lunares. Si se activa ese gen, tengo lunares. O sea, se activa la epigenética, digamos, en base a activación o desactivación de esos genes. Lo que hicieron fue, mediante esta técnica, predecir cómo habría sido físicamente un denisovano. Claro, no hay muchos huesos para comparar y decir es verdad o no es verdad lo que se resuelve a través de este análisis. Lo interesante es que, bueno, el sistema predice que la mandíbula era de una determinada característica, y efectivamente la mandíbula que existe de un denisovano coincide con lo que predice el estudio.
Alguien ha dicho, bueno, pero es como si yo encuentro un fémur de un jugador de básquet y es el único resto humano que conozco. Voy a pensar que todos los humanos miden 2 metros de altura y tienen las características de un jugador de básquet. Como sea, me parece que este trabajo es increíble, digamos. Puede ser que dentro de un tiempo se compruebe que tiene fallas o que probablemente no sea cierta la imagen que permite reconstruir de un denisovano. Pero de todas formas, la potencia que tiene estas técnicas me parece que son increíbles. Recuerden que es del año pasado, de marzo del año pasado el trabajo. Entonces, la proteómica, que es la ciencia de la que estamos hablando, en realidad estamos hablando de genómica, pero la proteómica es el estudio de las proteínas vinculadas con los genes. Es una ciencia relativamente reciente y básicamente ha aparecido y se ha desarrollado por el avance tecnológico que se ha dado. Digamos, la espectrometría de masa, la capacidad de procesar gran cantidad de información por el desarrollo de la computación, la posibilidad del desarrollo del PCR, de la cromatografía líquida de alta resolución, han sido hechos tecnológicos que han permitido este gran desarrollo del que hablamos. Volviendo en este caso a la paleoprotómica, en el 2015 en Nature se publica un trabajo que me parece que es también una piedra fundamental en el estudio de las relaciones de organismos del pasado. Este trabajo en el cual participan algunos investigadores argentinos como Marcelo Reguero, Gelfo, Kramers, permitieron reconocer la extracción de proteínas de colágeno de los restos de Macrauchenia y de Toxodon. Macrauchenia y Toxodon son dos organismos que siempre se discutió sobre su afinidad o su relación con otros. Y este trabajo, al menos, lo que permitió fue vincular o establecer que Toxodon y Macrauchenia estaban emparentados y estaban muy relacionados entre sí. Poco tiempo después, en el 2017, se publica este trabajo en Nature, del que también son autores varios investigadores argentinos como Kramers, Forasiepi, Bond, Gelfo, Reguero. En ese trabajo se logra recuperar el 80% del genoma mitocondrial de Macrauchenia. Intentaron hacerlo con Toxodon, pero no lo lograron, no pudieron extraer restos de ADN mitocondrial de Toxodon. Pero sin embargo, sí de Macrauchenia. Y otra vez, ¿no? Estos géneros resultan, bueno, no se puede decir, pero porque no se consiguió obtener el ADN de Toxodon, pero claramente se pudo determinar que estos dos grupos tuvieron un antepasado común con los ungulados perisodáctilos. Los perisodáctilos son los organismos los que tienen dedos impares, que incluyen a los caballos, a los rinocerontes y a los tapires. Estos dos, Toxodon y Macrauchenia, que son muy abundantes en el Pleistoceno, Plioceno, incluso más abajo en el tiempo en Sudamérica, habrían tenido un antepasado común con el resto, con los caballos, rinocerontes y tapires, hace aproximadamente unos 65 millones de años. Hay un trabajo muy lindo en El gato y la caja que se llama Bienvenidos al futuro, nuestro pasado, que es de Javier Gelfo, fue publicado en el blog de la revista en el año 2017 y se lo recomiendo porque es muy interesante y muy entretenido de leer. Pero entonces estos dos trabajos lo que marcan es que Macrauchenia, que es la que vemos acá en el final del dendrograma, del cladograma, está más emparentada con los caballos que con los rinocerontes y los tapires, y con los cuales habría compartido un ancestro común hace aproximadamente unos 65 millones de años.
a contarles otro caso interesante de los últimos años, y es el de los gliptodontes. Los gliptodontes también tuvieron siempre una fascinación muy grande, o sea, generaron una fascinación muy grande en los paleontólogos por esa extraña forma que tienen, por ser organismos que habitaron, originarios de Sudamérica. Por una serie de circunstancias o de situaciones, los criptodontes han sido muy importantes en la paleontología argentina. Lo que vemos acá son unas reconstrucciones de Doedicuros. Doedicuros es un gliptodonte de un gran tamaño, como ustedes pueden ver ahí, de escala hay un Homo sapiens, creo, y el tamaño de estos bichos podía llegar al de un Fiat 600, digamos, ¿no? Realmente eran organismos impresionantes, pero nunca se pudo establecer, en base al estudio morfológico, las relaciones precisas con el resto de los armadillos, de los peludos sudamericanos. Hasta que aparece este trabajo en Current Biology en el 2016, donde una serie de investigadores franceses, más algunos americanos como Rox McPhee del Museo de Historia Natural de Nueva York, y algunos argentinos como el Tano Fernícola, que fue presidente de la Paleontológica Argentina hasta hace un año o 2 años, y Sergio Vizcaíno. En este caso, logran extraer ADN mitocondrial de restos de gliptodonte, y fíjense, se puede rehacer las relaciones filogenéticas de los cingulados de Sudamérica. En este caso, podemos ver que la divergencia de los gliptodontes con el resto de los edentados se produjo aproximadamente hace unos 35 millones de años antes del presente. Y lo otro que es curioso, o por lo menos a mí me resulta muy interesante, es que los gliptodontes se vinculan estrechamente con los pichiciegos y los tatucarreta. Uno podría decir, bueno, con los tatucarreta no hay problema, pues son los sedentados, los cingulados más grandes que se conocen. Pero también están estrechamente relacionados con los pichiciegos, los más pequeños y más extraños peludos que se conocen. Entonces, este análisis filogenético estableció que los gliptodontes están muy bien vinculados con el Crown Group de los armadillos, representando una subfamilia dentro de los Clamiforidae, o sea, esta familia que incluye a los pichiciegos y a los tatú carreta, que son los más grandes vivientes que se registran. Por otro lado, entonces, esos estudios de Vizcaíno y otros permitieron establecer que la separación entre este grupo, los gliptodontes, y este grupo debió ocurrir hace unos 35 millones de años aproximadamente. Siguiendo con los organismos más paradigmáticos del Pleistoceno, de Sudamérica, en realidad del mundo, pasamos ahora a un caso también publicado en la misma revista en el mismo año, 2017, el Current Biology, en donde se da a conocer la mitogenómica de tigres, diente de sable y de otro grupo vinculado con los Smilodon, que son los Homotherium. Los Homotherium son los que se conocen como tigres dientes de cimitarra, digamos, porque tenían unos dientes más pequeños, tenían otras características, se supone que no eran solitarios como era Smilodon, sino que cazaban en grupo, tienen una serie de características que los hacen diferentes. Pero bueno, la secuenciación del genoma mitocondrial de estos dos organismos permitió establecer sus relaciones
y cuándo habría sido su divergencia o su separación, y que se calcula en aproximadamente 20 millones de años antes del presente. Y ahora vamos a ver el caso más increíble. Y el caso más increíble proviene de Yucca, que es el mamut lanudo que ven, el ejemplar de mamut lanudo que ven en esa imagen, que corresponde a una hembra juvenil de unos 6 a 7 años de edad, que vivió en Siberia hace aproximadamente 34.000 años. El ejemplar fue recuperado en 2010 y se considera como uno de los mejores, o si no el mejor preservado que se conoce de este grupo. El año pasado, unos autores, entre los que se encuentran varios japoneses, lograron extraer a través de análisis proteómicos, primero reconocieron la existencia de estructuras nucleares en las células de yuca, las extrajeron y las trasplantaron en ositos de ratonas, porque seguramente la audiencia mayormente es geóloga, y les comento que los ovocitos o ositos son células germinales femeninas que están en proceso de convertir, o desarrollar un óvulo maduro. Lo que hicieron estos autores fue extraer restos de estructuras nucleares reconocidas en las células de yuca y se las injertaron, se las implantaron o las trasplantaron en los ovocitos de ratonas. Y lo que pudieron observar es que reaccionaban y se manifestaban activas. O sea, esto me parece que es tremendo y que prácticamente nos lleva a Jurassic Park. Digo, falta mucho, no es que nos lleve ya, pero digamos que este hecho generó una gran controversia respecto a si estaba o era correcto revivir un mamut, digamos, porque, claro, era el próximo paso que se veía, digamos, poder revivir, desarrollar, volver a la vida a un mamut. Pero volvamos, estamos hablando del Pleistoceno, ¿no? Entonces, 30.000, 40.000, 50.000 años antes del presente, no genera genera interés y provoca curiosidad, pero es relativamente reciente, son relativamente recientes estos organismos como para que todavía contengan materia orgánica o restos de proteínas o de cromosomas o de ADN que pueda ser reconocido a través de análisis modernos. Teníamos el hecho de que se había podido secuenciar o se había obtenido ADN de una hoja fósil del Mioceno, ¿no? Recuerdan una de los primeros trabajos que presenté. Pero en 2007 aparece un trabajo en la revista Science de Mary Schweitzer, una ex estudiante de John Horner. Seguramente a John Horner lo conocen porque aparece como Rodolfo Coria en casi cualquier documental sobre dinosaurios. Pero en este trabajo se reconoce tejido blando de un tiranosaurio rex, del cual se sugiere la presencia de proteínas. Esto generó una gran controversia y diría que la pobre Mary Schweitzer recibió de todos los palos habidos y por haber. Acá vemos a Mary Schweitzer y a Horner. Ella trabaja en la Universidad de Carolina del Norte y fue, como dije, estudiante de Horner. Pero
Mary Schweitzer no se quedó, no se amilanó por los palos y las críticas que recibió, sino que siguió trabajando y en 2009 publica un nuevo trabajo en el cual da a conocer la presencia de proteínas, de una secuencia de proteínas de colágeno en un hadrosaurio del Campaniano. Esto fue muy fuerte, digamos, muy fuerte porque encontrar proteínas conservadas en un organismo de 80 millones de años fue realmente muy, muy fuerte y conmovió y generó otra vez una gran cantidad de debates y de críticas respecto de esto. En 2017, hace apenas 3 años, 2 o 3 años, sobre un ejemplar de la misma especie de hadrosaurio, se logra extraer 8 secuencias de péptidos de colágeno de tipo 1, y esto es ya una evidencia mucho más fuerte. Les recuerdo, o no sé si lo dije, pero en el trabajo anterior se había obtenido una sola secuencia de péptidos. En este trabajo se recuperan 8, y cuando se hace el análisis de esas secuencias, se agrupan más cercanamente a las aves basales y confirma entonces que la idea que los péptidos pueden sobrevivir decenas de millones de años. Este es un trabajo del 2017. En un ictiosaurio del Jurásico inferior, o sea, unos 130 millones de años atrás, un ejemplar de Alemania que preservaba restos de la piel, como vemos acá, restos de la piel muy bien preservadas, permiten a estos autores que ven aquí, entre los cuales también se encuentra Mary Schweitzer, observar a través de análisis moleculares la conservación de tejidos blandos. Algunos de estas partes de la piel aún conservaban la flexibilidad o alguna parte de la flexibilidad original, ¿no? O sea, fíjense de lo que estamos hablando. Tienen 130 millones de años de antigüedad y permitieron establecer cosas muy interesantes sobre los ictiosaurios, o al menos sobre este ictiosaurio que se estudió. En primer lugar, que fue un animal de sangre caliente, que tenía una capa de grasa similar a la grasa que tienen algunas ballenas actualmente, y un patrón de color en su piel similar a la de las orcas y los delfines. Todas estas características fueron obtenidas en base a los análisis moleculares y a la microestructura que se analizó. El otro caso, mucho más reciente, de 2019, se trata de estudios sobre la evolución de las plumas de los fósiles, de aves fósiles y de dinosaurios. Bueno, las aves son dinosaurios, pero digamos, de dinosaurios no avianos y de aves. Este trabajo, publicado en los Proceedings de la National Academy of Science de Estados Unidos, permiten, o que fueron realizados sobre, por ejemplo, Eoconfuciornis, que es un género de aves muy primitivas del Cretácico temprano de China. Son de las primeras aves que tienen un pico como las aves modernas y que no tenían dientes, y con algunos otros dinosaurios permiten señalar o reconocer pequeñas estructuras redondas que al principio habían sido, o que en estudios previos habían sido interpretadas como producto de congregaciones o de asociaciones de bacterias con melanosomas. O sea, se reconoce por primera vez la presencia de melanosomas, que son los que dan el color de las plumas,
y en esos melanosomas se reconocen pigmentos y materia orgánica que claramente permite vincularlos o relacionarlos con el color de las plumas de las aves actuales. Y ahora pasamos al caso más extraordinario que se publicó hace un par de meses. Y es un trabajo que se publicó sobre Hypacrosaurus, que es también un hadrosaurio del Campaniano de Montana y de Alberta. Este trabajo que está publicado en el National Science Review, publicó, o digamos, debe estar todavía, a lo mejor está en prensa, es un avance en enero del 2020, en el cual se reconocen proteínas, cromosomas, excepcionalmente o restos de ADN excepcionalmente preservados en el cartílago de dinosaurios, de estos dinosaurios. ¿Qué es lo que encontraron en este trabajo? ¿Qué es lo que hicieron en este trabajo? Separaron osículos de condrocitos del cartílago, de un fragmento de cartílago de un juvenil del hadrosaurio, y acá pueden ver las células, ¿no? Y lo de abajo es una célula de un condrocito de un emú, y esta es la del hadrosaurio, al cual le incorporaron marcadores químicos de ADN y reaccionaron. O sea que está preservada las proteínas y los cromosomas en los condrocitos de los dinosaurios. O sea, esto es increíble, ¿no? O sea, el hallazgo claramente apoya aún más la idea de que estas moléculas originales pueden persistir durante decenas de millones de años. O sea, acá ven, este color rojo es la reacción del marcador con el cromosoma, con el material genético presente en la célula. Entonces, resumiendo un poco este último trabajo, los tejidos cartilaginosos y condrocitos del cráneo del dinosaurio reaccionaron con anticuerpos contra el colágeno 2. ¿No? Probaron que las microestructuras para detectar la presencia de marcadores químicos consistentes con el ADN, utilizando dos marcadores histoquímicos complementarios que se unen a los fragmentos de ADN dentro de las células, y estos marcadores químicos reaccionaron con las células cartilaginosas aisladas, apoyando la idea de que algún ADN fragmentario puede permanecer dentro de estas células. O sea que si hoy hubiera que rehacer Jurassic Park, habría que buscar algo más extraordinario para poder sorprender al público. Claro, faltaría el mosquito, ¿no es cierto? El mosquito con la sangre del dinosaurio para poder sacar el ADN y poder proceder a la replicación. Solo nos falta entonces el mosquito. Pero el mosquito existe. El mosquito, un mosquito del Eoceno, lo que ustedes están viendo ahí es una imagen de un mosquito del Eoceno de Montana, de una mosquita hembra, que como ustedes pueden ver, el abdomen está bastante hinchado, y es porque está completamente lleno de sangre de su víctima. El estudio publicado en PNAS en el año 2013 permitió reconocer que el mosquito contenía hemo, que es un grupo prostético que forma parte de diversas proteínas, entre las que se destaca la hemoglobina. O sea que había sangre fósil en el mosquito, pero que todavía conservaba moléculas orgánicas reconocibles e identificables. El año pasado, hasta ahora hablamos de vertebrados, pero el año pasado se publicó un trabajo en Nature también, en el cual se reconoce colesterol en
en ejemplares de Dickinsonia. Dickinsonia es un fósil emblemático de Ediacara, tiene más de 500 millones de años, 570 millones de años, y es un fósil emblemático de la fauna de Ediacara, sobre el cual siempre se discutió si era un protozoo gigante, si era un líquen, si era, qué sé yo, se han propuesto muchísimas hipótesis sobre cuáles eran las relaciones de Dickinsonia. Al reconocerse colesterol, claramente permite asignar Dickinsonia a uno de los primeros animales. Hasta acá no hablé nada de las aplicaciones de geología, en geología de la paleontología molecular. Solamente he dado ejemplos de cómo la paleontología molecular está siendo cada vez más una rama de punta en la paleontología que permite resolver problemas filogenéticos y biológicos importantes. Pero ahora voy a dar un ejemplo de una aplicación de la paleontología molecular en la geología. En este caso, el ejemplo proviene de un grupo relativamente reciente, que son las arqueas, reciente, digamos, identificado recientemente, que son las arqueas. Digamos, hoy sabemos que hay 3 grandes dominios, bacteria, arquea y eucariota. Dentro de las arqueas, dentro de estos 3, las arqueas son las que, digamos, siempre fueron como las menos o son las menos conocidas. Su historia evolutiva es independiente de las otras formas de vida debido a sus diferencias en la bioquímica. Las arqueas fueron clasificadas al principio como bacterias e incluidas en Monera y recibían en ese momento el nombre de arqueobacterias. Hoy sabemos que forman entonces un dominio aparte. ¿Por qué son poco conocidas las arqueas? En primer lugar, porque al principio se las reconoció en ambientes extremófilos y se pensó que todas correspondían a ese tipo de ambiente, por lo tanto era difícil de cultivar en laboratorio, siguen siendo la mayoría de ellas muy difícil de cultivar en laboratorio, y solamente fueron o son detectadas por análisis de sus ácidos nucleicos en muestras tomadas del ambiente. Actualmente Arquea incluye unos 5 filas. La verdad, no sé si ahora eso ha cambiado, pero hasta hace muy poco eran 5 los films que se reconocían. Las arqueas presentan genes y varias rutas metabólicas que, aunque parezcan increíbles, las hacen más cercanas a los eucariotas, o sea, a nosotros, si ustedes quieren poner alguna cara a los eucariotas, que a las bacterias, con las cuales comparten una especie de morfología similar, de tamaño similar. Pero en cuanto a las rutas metabólicas y a las enzimas y a un montón de otras cuestiones bioquímicas, están más parecidas o son más parecidas a los eucariotas. Pero tienen otra característica muy particular y es la estructura de sus membranas celulares. Las membranas celulares son muy particulares en las arqueas. Eso es lo que las hace soportar ambientes extremos, ¿no? Como dije, las arqueas explotan una gran variedad de recursos, mucho mayores que los eucariotas. Pueden explotar desde azúcares hasta amonio, iones de metales, etc. Algunas son extremófilas, ya ahora se sabe que no todas son extremófilas, que tal vez la mayoría no lo sean, pero que originalmente se reconocieron en ambientes extremófilos. Algunas, como esta que vemos en esta imagen, viven en las chimeneas hidrotermales a más de 90 grados centígrados. Algunas son muy tolerantes de la sal y utilizan la luz como fuente de energía, pero no, al igual que las plantas o las cianobacterias, no realizan la fotosíntesis oxigénica, sino que usan otras vías. Como le dije, actualmente se conoce o se sabe que son muy numerosas en los océanos y forman parte del plancton y tal vez estén entre los organismos más abundantes del planeta, aunque por ahora se las conoce muy poco o se conoce
muy poco de ellas. Este año, en enero del 2020, se publicó un trabajo en Nature donde por primera vez se puede cultivar un arquea del grupo de ay, se me fue el nombre, de Ashgar, de un grupo de arqueas que son muy particulares porque se sabía que por sus características genéticas son de las más cercanas, el grupo más cercano a los eucariotas. Sin embargo, solo se conocía material genético extraído del barro del fondo del océano, pero nunca se la había podido cultivar, o nunca se había podido cultivar un representante de este grupo de arqueas. Hasta que este año se publicó este trabajo, en enero del 2020, en Nature, donde se da a conocer y se muestran imágenes de la primera arquea de este grupo recuperada del fondo del océano. Tardaron 5 años en crecer, por eso es muy difícil su desarrollo en condiciones de laboratorio. Pero lo que ustedes pueden ver acá es que el arquea tiene una serie de filamentos y entre los filamentos crecen bacterias. Esto es muy fuerte porque implica o tiene vínculos o relaciones con el origen de los primeros eucariotas. Es probable que esa teoría o esa hipótesis ya casi, digamos, que nadie discute sobre la simbiogénesis, sobre que el origen de la célula eucariota se originó por la incorporación de una bacteria, ¿no? Toda esa historia que propuso Margulis, esta arquea puede ser un paso en ese desarrollo tan interesante de los eucariotas. Entonces, las arqueas están en todos los océanos del mundo. Cuando se mueren, van al fondo y forman parte del fondo oceánico. Claramente no se las puede cultivar o es muy difícil cultivarlas, y lo que se obtiene es material genético que, al poder usar el PCR, ¿no?, la reacción en cadena de la polimerasa, permite obtener y leer mejor ese registro genético. Voy a saltear esta y vuelvo a la membrana. La membrana de las arqueas son muy interesantes porque tienen unas características muy particulares, y lo otro que es muy interesante es que la estructura lipídica de la membrana está en relación con la temperatura del agua. O sea, el organismo desarrolla una membrana con una determinada composición lipídica, con una determinada estructura de moléculas de carbono, de acuerdo con la temperatura en la que ese organismo está desarrollándose o viviendo. Entonces, haciendo un poco de historia, les cuento que los holandeses, entre ellos Schouten, del Royal Netherlands Institute of Sea Research de Utrecht, fueron de los primeros que se dieron cuenta de esta relación entre la estructura de la membrana de las arqueas y la temperatura del agua. Y desarrollaron empíricamente una recta en la cual, conociendo la estructura del lípido, se podía determinar la temperatura del agua a la que el lípido, la arquea dueña de esa membrana había crecido. Lo interesante es que esos lípidos presentes en los alimentos pueden ser recuperados con un solvente orgánico y analizados. Al determinar la estructura de ese lípido, yo puedo conocer la temperatura del agua en el que ese arquea vivía. Y esto generó un paleotermómetro que se conoce con el nombre de TEX 86.
Este próxito, entonces, está basado en los lípidos de estas arqueas y tienen un desarrollo son muy abundantes en el registro geológico. Hay algunas controversias todavía sobre el ajuste de este método, porque, por ejemplo, Appy, Sluggy y Peter son dos becarios, eran becarios, hoy son investigadores formados, que trabajan con este método y han obtenido temperaturas de hasta 30 grados durante el límite Paleoceno-Eoceno, lo cual genera ha generado un gran debate, porque, digamos, es una temperatura muy elevada para latitudes altas como la del mar de Weddell o del Atlántico Sur, con temperaturas de 30 grados de agua superficial. Sin embargo, bueno, se está avanzando mucho en estas técnicas para poder mejorar las paleotemperaturas obtenidas mediante este paleotermómetro. Un ejemplo geológico que les quiero comentar es uno en el cual estuve involucrado, y es el estudio de cómo varió la temperatura del mar rocanense durante el límite Cretácico-Paleógeno en la cuenca neuquina. Esta localidad que vemos aquí es la localidad de Bajada del Jahuel. Acá está la ubicación en el norte de la Patagonia de esta localidad, y en este lugar, por suerte tenemos kioscos donde podamos comprar cosas básicas, se pudo reconocer con gran precisión el límite Cretácico-Paleógeno. Digamos que se puede poner el dedo en dónde está el límite Cretácico-Paleógeno. Esta localidad es clásica porque en el límite Cretácico-Paleógeno, o posterior o durante el límite, tenemos esta capa de una arena fina que corresponde a lo que Escaso y otros han asignado a la tsunamita que se produjo con posterioridad al impacto. Se tomaron muestras para TEX 86 para conocer cómo fue evolucionando la temperatura durante y con posterioridad al límite Cretácico-Paleógeno. Tenemos entre esta línea de puntos y el límite Cretácico-Paleógeno unos 960.000 años aproximadamente representados en esta sucesión de 40 metros, de menos de 40 metros. Y estos son los resultados del análisis TEX. Vemos que hubo un calentamiento durante el Maastrichtiano tardío de aproximadamente unos 4 grados centígrados en el agua, o sea que se pasó de unos 25 grados a casi 30 grados. Luego hay unos picos de descenso y ascenso, y luego vemos una tendencia hacia el descenso, hacia el final del Maastrichtiano, que va desde los 25 grados, o más o menos 20 y pico de grados, 26, 25 grados, hasta los 24 grados. Y luego tenemos el invierno nuclear, entre comillas, posterior al impacto, en donde la temperatura habría caído más de 8 grados. Y luego tenemos un ascenso importante de la temperatura seguida al impacto. Esto mismo se ha visto aplicando este mismo método en otras localidades del mundo, como la localidad de Brazos River en Estados Unidos. Entonces, este es un ejemplo cercano, digamos, de cómo esta aplicación de la paleontología molecular a un problema geológico. Recientemente, el lunes, salió publicado este trabajo de Roberto Escaso y colegas también holandeses. Mercedes Prámpano también está involucrada en este trabajo, que es en otra localidad clásica que contiene al límite Cretácico terciario Paleógeno, que es la isla Seymour o Marambio, en el norte de la península antártica. Esta es una localidad muy clásica
del límite Cretácico-Paleógeno, y ahí Escaso y colaboradores hicieron un muestreo detallado del límite Cretácico-Paleógeno, acá está marcado en esta flecha negra. Este límite está determinado por una serie de palinomorfos. Se aplicaron distintos paleotermómetros, entre ellos el TEX. El TEX no funciona o no pudo ser aplicado en este caso porque hay una participación muy grande de materia orgánica proveniente del continente, por lo tanto no pudo ser usado como paleotermómetro. Pero sí otros índices que se basan también en compuestos orgánicos, en los lípidos de las membranas, que es el MBT, la relación MBT-CBT, que es un paleotermómetro también que se desarrolló alrededor de 2012, 2013, que permite conocer que la temperatura del aire en esa zona de la Antártida al final del Cretácico fue de aproximadamente 16 o 16,5 grados centígrados. Estos registros coinciden con los datos de polen de la misma sección. Así que volvemos a 1919, a 1990. Jurassic Park, si fuera escrito hoy, yo creo, no generaría el impacto que generó hace 30 años atrás. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Silvio, por tan interesante charla. Y vamos a abrir entonces el micrófono cada uno para el que quiera hacer preguntas. Realmente excelente y muchísimas gracias, Silvio. Bueno, me hubiera gustado poder explicar más las aplicaciones geológicas, pero bueno, y también probablemente las aplicaciones biológicas o paleontológicas, pero quizá no esté preparado para ello. El tiempo es tirano. Y mi ignorancia es grande. Bueno. Bueno, ¿puedo decir algo? Sí, sí. Felicitaciones, Silvio, por la charla, realmente apasionante. Y muchas veces yo me he cruzado con estas temáticas más de una vez. De hecho, incluso hace unos años atrás había escrito un proyecto de tesis doctoral para una posible candidata, una que quería meterse en paleontología. Entonces yo le dije, mira, este es el matrimonio perfecto, ¿no? Pero había una enorme limitación, estoy hablando hace 10 años o más, una enorme limitación tecnológica en ese momento. Entonces era muy poco factible el proyecto de tesis, a no ser hacerlo en el exterior, ¿no? Cosa que, digamos, había un problema de financiación. Pero yo tuve la suerte de hablar muchas veces con Gary Schweizer. De hecho, ha estado en Argentina muchas veces, ha estado en el Museo de Plaza Winkle tomando muestras de nuestros fósiles, así que la conozco hace muchos años. Y lo que ella me contaba que la gran limitación o el gran problema que tienen los trabajos que ella hace son los riesgos enormes que tienen de contaminación de las muestras. Que en realidad cuando se publican estos trabajos paleogeoquímicos o paleomoleculares, o donde se hablan de, digamos, la identificación de estructuras vinculadas a células en fósiles, en lo que se evalúa básicamente es la parte metodológica, no tanto el hallazgo en sí, sino la parte metodológica, porque el grado de contaminación y el peligro de contaminación es enorme. Vos podés haber estado extrayendo el material en una excavación y fumás al lado del fósil
y ya lo contaminás. Ni hablar en épocas de pandemia, que lo demás de coronavirus. Pero, y bueno, el avance tecnológico tiene que ver justamente con eso, digamos, la optimización de el aspecto tecnológico y el desarrollo de tecnología que justamente minimice o anule los riesgos de contaminación. Mi pregunta es, con el que ustedes estaban muestreando, digamos, o las muestras que estaban haciendo para poder después procesarlas bajo el TEX. ¿Qué precauciones tenían que tener ustedes en el campo a la hora del muestreo? Digamos, para evitar este tipo de riesgos de contaminación ambiental con material moderno. Sí, tal cual. Lo que vos decís coincido plenamente, digamos. Es uno de los problemas más graves que tienen, que es lo de la contaminación. Pero claramente yo creo que esto se ha ido resolviendo con el tiempo, con el desarrollo tecnológico, como vos decís. O sea, cada vez la tecnología avanza y va como permitiendo que ese riesgo de contaminación sea cada vez menor o pueda identificarse más fácilmente. En el caso de TEX, como vos viste ahí en el trabajo de Escaso, se hace una trinchera limpiando muy bien el perfil y luego se toma una muestra que no necesariamente tiene que tener más de unos pocos gramos. Esa muestra sí tiene que tener ciertos recaudos en cuanto a dónde se guarda, digamos. No puede ser, tiene que ser una determinada bolsa de plástico de unas determinadas características químicas. Por ejemplo, no se puede rotular con un marcador cualquiera, sino que tiene que ser un marcador de unas determinadas características. O sea, hay que tener ciertas precauciones, pero lo que es llamativo, lo que, digamos, no sé si llamativo, pero que es curioso, es que la poca cantidad de muestra que se requiere tomar, ¿no? O sea, es como que tal vez al principio, cuando querían sacar colágeno de un hueso, tenían que moler un fémur de titanosaurio, digamos, de argentinosaurio, digamos. Y hoy a lo mejor con una muestra muy pequeña ya obtienen el mismo resultado, digamos. La tecnología ha avanzado tanto que permite ese cambio. Acá, Silvio, Beatriz María Aguirre Urreta te felicita, genial charla, dice, y ella también quiere preguntar qué características tienen que tener los sedimentos para hacer el TEX 86. Bueno, en primer lugar, tienen que ser marinos, digamos. Si vos querés usar el paleotermómetro tiene que ser marino, con muy poca influencia de aguas continentales. Que ha sido el problema que tuvo el trabajo de Escaso que se publicó esta semana. En la isla Marambio hay un aporte importante de agua dulce. Digamos, el ambiente es de un ambiente de estuario, del Taico, y eso genera un aporte continental muy grande y por lo tanto ese método no funciona. Ellos no lo pudieron aplicar. En cambio, acá en la cuenca neuquina, para el límite Cretácico-Paleógeno funcionó perfecto. No sé si responde, Beatriz, a tu pregunta. Sí, no sé si puedo, si me escuchan. Sí, te escucho perfectamente. No, genial. Responde a mi pregunta y ya me tenés que decir qué bolsita, qué marcador necesitamos para ir y cuánto tengo que hacer la trinchera en el agrio para hacer TEX en el agrio. Y también decirme dónde saco los verdes probablemente. Yo creo que no hay muchos laboratorios en el mundo en que puedan aplicar esta técnica. O sea, yo creo que sí, lo que pasa es que no lo hacen habitualmente, por lo tanto, al no hacerlo habitualmente es como que no están preparados la metodología. Pero
yo creo que se puede escribir a la gente que habitualmente lo hace para interesarlos en el proyecto, digamos. Yo creo que esa es la forma por ahí más factible, ¿no? Genial, mil gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera agregar, Sí. no sé si hay, yo quisiera agregar que claramente estamos viviendo un cambio sustancial o muy importante en la paleontología, digamos. Yo creo que se han abierto puertas muy, muy, muy importantes, digamos, que la paleontología tradicional es como que va a ser difícil publicar trabajo de ahora en más en unos años más de paleontología tradicional, digamos, ¿no? Creo que estos cambios son imparables y la tecnología va a llevar a cosas muy increíbles. A ver, hay una pregunta más acá. Andrés Eloy Reyes pregunta, ¿cree usted que gracias a las nuevas tecnologías y mejoramiento de los métodos de preparación y colecta de muestras sea posible realizar estudios de paleogenética y paleoproteómica en fósiles procedentes de áreas tropicales? Y manda saludos de Venezuela. Bueno, dicen que el peor clima, digamos, para que se preserven estos compuestos está en las zonas tropicales o en las zonas húmedas y cálidas. Pero yo, la verdad, no estaría tan seguro, digamos. Lo que estamos viendo es que es posible que sí, que se pueda, digamos. Además, en 80 millones de años yo creo que el clima cambió bastante varias veces, como para que no se no cambiaran, digamos, y sin embargo se han preservado. O sea, yo realmente no pondría las manos en el fuego de que no se pueda. Bueno, si se han recuperado colesterol de Dickinsonia de 570 millones de años, imagínate. Tal cual. O los lípidos estos que se usan para el TEX, que mientras no superen la roca, no haya estado sometida a más de 300 grados centígrados, se puede usar. O sea, Claro. los 300 grados centígrados ya es una roca metamórfica casi, ¿no? Impresionante. Yo tenía una pregunta mía ahora, si puedo hacer, Silvio, y que a lo mejor es muy tangencial al tema que tocaste vos, pero dado que sos inquieto y que seguramente te habrás molestado por leer y buscar, este asunto que salió en este trabajo hace un par de años, donde se muestra a los meri ungulados como grupo hermano de los perisodáctilos, y teniendo en cuenta que estos llegan en el Cretácico a África. En el Cretácico estaba abierto el Atlántico, ya se estaba abriendo. ¿Habrían llegado desde África el ancestro de perisodáctilos y meriungulados? Mirá, yo no soy un experto en el tema. Sí. No puedo decir nada sobre eso. No, la verdad que no me animo a decirte nada. Sí, claramente los notumulados están relacionados con los perisodáctilos, digamos. Estos estudios indican claramente esa vinculación y que el último ancestro común tiene más de 30 millones de años. Es lo que se puede decir, digamos. Y que no tienen una relación cercana con los rinocerontes, con las formas. No, claro. Pero bueno, es todo lo que yo puedo decirte.
Seguramente ese ancestro se parecía más a una rata que a un rinoceronte, pero Probablemente porque tenés que arrancar bastante antes, ¿no? sí, sí. Bueno, acá hay otra pregunta de Yelaine Guerra. ¿Qué se espera en un futuro de este tipo de estudios? ¿Se podrá crear un dinosaurio u otra especie extinta? Yo creo que todavía falta mucho para eso, ¿no? Falta, si es que alguna vez se puede hacer, falta mucho. Yo lo presenté edulcorado, digamos, para entretenerlos, pero realmente desde 1990 a hoy han pasado cosas increíbles, ¿no? Yo creo que de todo eso lo más factible es que se pudieran revivir formas como mastodonte, digamos, como el mamut, digamos. Eso parece ser posible. De hecho, generó, cuando salió el trabajo el año pasado, una cantidad de cuestiones éticas, de discusiones muy grandes respecto de si una especie extinta puede devolverse a la vida o no. Hubo planteamientos filosóficos y, digamos, epistemológicos muy fuertes, muy importantes, ¿no? Planteamientos éticos, discusiones muy interesantes, que hace 30 años parecían increíbles, ¿no? Yo por eso no. Un mamut debe tener 95% de su genoma en común con un elefante africano. O sea, Exacto. hay que Sí. modificar un poquito ese nada más. No sé si es tan imposible hoy. No, por eso digo, por eso se discutió tanto, por eso se dio toda esa discusión durante el año pasado. Es que al ver que hay material genético que es viable todavía, que lo insertan en una célula de ratón y reacciona, bueno, ya podemos esperar cualquier cosa, ¿no? O sea, Claro. Ni que hablar el genoma de un neandertal, que debe ser casi, no sé, 99,9% bueno, parecido al nuestro, ¿no? eso sí, cuando te metes ya a la discusión del homo, de humano, Sí. ya eso es tremendo, digamos, ¿no? Y sí, ahí sí hay unas tremendas discusiones, ¿no? Pero claramente eso yo creo que sí es mucho más factible. Se conoce el genoma completo de un neandertal. Sí, sí. Bueno, Silvio, Bueno, si no hay más preguntas, no nos queda más que agradecerte muchísimo nuevamente y bueno, te esperamos en cualquier momento para otra de estas espectaculares charlas y bueno, ahora en la parte donde se escucharía un fuerte aplauso. No, está bien, no hace falta. Bueno, muchas gracias. No, Muchísimas gracias, Silvio. Gracias a ustedes. Bueno, Bueno. un gusto haberlos visto. Chao, Rodolfo. Chao, Silvio. Chao, chicos.